membresía. Y más que nada dejamos estipuladas muchas preguntas, algunas con respuesta, otras sin respuesta, y las respuestas se van a ir desarrollando a medida que vayamos trabajando y vayamos teniendo las sesiones de escuela dominical. Hoy día la clase se llama Hacia los conceptos correctos. Vamos a básicamente estudiar dos conceptos: iglesia local y membresía, nada más. Iglesia local y membresía. Y voy a hacer una especie de resumen de la clase anterior. La clase anterior vimos que Cristo es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia. La iglesia está compuesta por miembros. Esos miembros tienen ciertos requisitos que están estipulados en las mismas escrituras, que no pueden ser ni más altos ni más bajos de lo que es ser un cristiano. Y eso habíamos dicho. Los miembros tienen responsabilidades y tienen también privilegios. Los miembros pueden ejercer disciplina a otro miembro. Participan de la membresía de otras personas que quieran adherirse al cuerpo. Y también debemos distinguir lo que es los conceptos bíblicos de iglesia local e iglesia universal. Y hoy día vamos a estudiar solamente dos conceptos. Estos dos, iglesia local y miembros. Solamente eso. ¿Ya? Así que vamos a comenzar y comenzaremos con la siguiente pregunta introductoria. ¿Quién tiene el imperio? ¿Quién tiene el poder en la tierra? ¿Quién tiene el dominio para hacer lo que quiera sin ninguna represalia? En Chile, por ejemplo, nosotros tendríamos que decir que el Estado, ¿cierto? Ahora, nosotros sabemos bíblicamente que quien tiene el poder es uno solo, ¿correcto? Nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el poder, Él tiene el imperio. Si tiene el imperio, tiene el poder absoluto, ¿correcto? Puede hacer lo que Él desee. La semana pasada estuvimos escuchando a Alex predicar acerca de la reconstrucción, ¿cierto? Y esa reconstrucción empieza con una disposición, un cambio del corazón del rey Ciro, ¿cierto? El Señor cambia la disposición del corazón. O sea, el Señor tiene el poder para cambiar la disposición del corazón del hombre, ¿cierto? Entonces el hombre hace su camino, pero el Señor es quien encamina los pasos. Entonces Él tiene el poder absoluto, hermanos. Si Él tiene el poder absoluto, la persona quien posee ese poder es nuestro Señor Jesucristo. Si Él tiene el poder, ¿cómo nosotros respondemos a ese poder? Sometiéndonos a Él. Porque no es un rey que nos despedaza, no es un rey irracional, sino que es un rey bueno. Y nosotros nos sometemos a Jesucristo, nos sometemos a ese imperio. Más aún, la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:11, si alguien lo puede leer, Esteban, ¿tú me puedes ayudar con eso? 1 de Pedro 5:11, para que todos podamos participar. Es que la semana pasada hablé yo nomás. Es que él no lo va a ver de ahí. Primera de Pedro 5:11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, Él posee el imperio. Él posee el poder. Entonces nosotros como iglesia, bajo esta lógica de que Él tiene el poder y Él nos ha encomendado unirnos, nos ha encomendado ser iglesia, podemos decir que existimos por su expresa autorización, por la de nadie más. No por la del Estado, no por la de un grupo de personas, sino por la expresa autorización de Jesucristo. Se va a apagar. Entonces, porque quizás no está enchufado. Problemas técnicos. Ahí sí, ahí estamos. Es Jesucristo quien posee la autoridad final y Él lo afirma. Freddy, por favor ayúdame con Juan 19:11. Hermano Víctor, Apocalipsis 1:5. Juan 19:11, Freddy.
respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, sabemos que Cristo fue entregado porque el Señor lo permitió, ¿no? Por expresa autorización de Él. Apocalipsis 1.5, hermano Víctor. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Soberano de todos los reyes de la tierra, Él reina. Entonces, no podemos tener miedo a existir, sino que debemos obedecer a ese llamado porque el Señor, Él es el soberano, Él tiene la autoridad final. Y Él nos demanda que debemos existir como congregación. ¿Ok? Entonces no hay ninguna institución que nos pueda decir, no, ustedes no pueden existir. Debemos existir porque Jesús lo demanda porque Él tiene la autoridad final. Ahora, el hecho de que Jesús tiene toda autoridad debe eliminar en nosotros cualquier tentación a sobrevalorar cualquier otra autoridad, ya sea la del Estado, que se contraponga a la de las Escrituras, ya sea la de los pastores, que se contraponga a la Escritura, a la de un hombre, ya sea que se contraponga a las Escrituras. Por eso, hermanos, si tenemos este concepto en nuestra mente, tenemos que aumentar nosotros, hermanos, nuestra valoración de la iglesia local, bajo esta lógica. Si el Señor demandó que existiésemos, deberíamos amar y sobrevalorar la iglesia local, no subestimarla. Entonces, desde ahí comenzamos a tener un concepto adecuado y bíblico de lo que es una iglesia local, desde esta perspectiva, de que el Señor nos mandó a existir. Importante, ¿qué no es iglesia? La iglesia no es un grupo de personas con intereses religiosos comunes. No es una asociación benéfica donde la membresía es opcional. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos que muchos autores sino que afirmaban, decir que la membresía no es opcional, sino que es una obligación de cada persona que crea ser creyente. No es un proveedor de servicios, aunque finalmente al culto le llamamos servicio. ¿Pero por qué le llamamos servicio al culto? Porque nosotros venimos a servir al Señor. Y no porque venimos a ser servidos. Entonces ahí cambia nuestro concepto. Porque claro, venimos al servicio a ser servidos. No, es al revés, venimos a servir al Señor. Ahora, algunas consecuencias de este pensamiento. Asistencia indefinida sin membresía. Vamos a la iglesia y nunca nos definimos. Hay una separación entre el bautismo y la membresía. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere bautizarse, va a una iglesia, se bautiza, pero no se hace miembro de esa iglesia, sino que la utiliza, es un instrumento para llegar al bautismo y estoy listo. La cena del Señor sin membresía. Sin membresía. Y recordemos qué significa la cena del Señor. La hemos estudiado. Quizás es probable que debamos estudiarla nuevamente. Tener un concepto claro de qué es la cena del Señor y por qué es necesario ser miembro de una iglesia para poder tener la cena del Señor. Otra consecuencia es una vida semanal separada del resto de los hermanos. Ausencia en reuniones en el día del Señor. Toma de decisiones unilaterales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un hermano tiene un trabajo y es trasladado. ¿Debe consultar a la congregación? ¿Realmente considera la opinión de su hermano? ¿Realmente es importante dentro de la iglesia? Si me tengo que cambiar de hogar, ¿debo consultar a mis hermanos? Debo preguntar, hermanos, voy a tomar esta decisión, oren, necesito sabiduría, necesito que me orienten. Para eso está la iglesia, hermano. No considerar el bienestar de los ancianos y miembros de la iglesia. Hay hermanos que pasan necesidades y el Señor nos manda cuidar los unos de los otros. ¿Cómo puedo hacer eso sin ser miembro de la iglesia? ¿Cómo proveo a los ancianos de la iglesia si no tengo uno? Incluimos a la iglesia cuando y cómo nos conviene, es otra consecuencia. Y no la consideramos una autoridad a la cual debemos someternos. Vivo mi vida a mi manera, tal cual lo viven los incrédulos. Lo que sí es una iglesia local. La iglesia local es la autoridad que nuestro Señor, por su autoridad, ha instituido en la tierra. ¿Para qué? Para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla. La iglesia local existe para confirmar a los creyentes.
La iglesia local no hace a un creyente, no lo crea. El Señor obviamente es quien llama, quien santifica, quien rescata, pero confirma a los creyentes y los moldea. Entonces, concepto importante número 1 de hoy. Así como la Biblia establece el gobierno de tu nación como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu ciudadanía en esa nación, también la Biblia establece la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía en la actual nación prometida de Cristo. ¿Somos ciudadanos o no somos ciudadanos del reino del Señor? Lo somos y la Biblia lo dice. Quisiera que, Mirko, tú pudieras buscar Efesios 2.19. Efesios 2.19. ¿Qué dice Efesios 2.19? Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos. Somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y esto es súper importante. Un concepto que tenía Jonathan Leeman en su libro es: nosotros escogimos al Padre, escogimos al Hijo. En cierta forma escogimos, ¿cierto? Pero si escogemos al Padre y al Hijo, también escogimos a toda la familia. A todos. Yo me casé con Daniela, ¿cierto? Y si yo escojo a Daniela, yo también escogí a toda su familia. A toda su familia, con todas sus diferencias y con todos sus defectos. Pero yo escogí al Padre y al Hijo, me salvó, me regeneró, pero también escojo al mismo tiempo, les escojo a ustedes, pues, hermanos. Ustedes no quedan fuera del paquete. O sea, son parte de mi familia, y lo dice la Escritura. Somos parte de la familia de Dios. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de esto? Si somos conciudadanos, si la definición es confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla, significa que también nosotros somos parte de moldear a otros hermanos, de confirmar a otros hermanos. Y esa es una responsabilidad muy alta, muy alta. Algo que quizás no dije la semana pasada, que el objetivo, hermanos, de estos estudios es que usted, cualquiera de nosotros, pudiera discipular a otra persona después y explicarle qué es lo que significa ser miembro. Ese es un objetivo de toda esta enseñanza. Ahora, ¿por qué confirmar? ¿Por qué es necesario confirmar? ¿Es algo bíblico confirmar a otros creyentes? Hechos 18:23 y 2 Corintios 2:8 nos dan algunos parámetros acerca de esto. Si nuestra hermana Mirta me puede ayudar. Hechos 18:23 y Alex, 2 Corintios 2:8. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo y Bernabé se separan, ellos toman algunos territorios estratégicamente y salen y confirman a los discípulos. Los confirman. ¿Y se acuerdan que la semana pasada vimos que una de las tareas de la iglesia, de cada uno de nosotros, era hacer discípulos? Y aquí Pablo está confirmando a los discípulos. Ustedes son discípulos del Señor. 2 Corintios 2:8. Alex. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Aquí, ¿qué había? Habían hermanos que habían pecado, pero que se habían arrepentido. Y Pablo pide, confírmelos en el amor, para que esa tristeza no los lleve nuevamente hacia el pecado. Entonces, es labor de la iglesia confirmar. Es labor de la iglesia decir, sí, este hombre o esta mujer ha sido lavada por la sangre de Cristo y representa a Cristo en la tierra. Miembros de la iglesia. Los miembros del pueblo de Dios se reúnen todos juntos bajo su suprema autoridad de nuestro Señor. Entonces, concepto importante número 2. Cuando abras la Biblia, no busques señales de un club con miembros voluntarios.
en su lugar busca a un Señor y a su pueblo en unión, también debe buscar otras formas de unidad, hermanos y hermanas en una familia, pámpanos en una vid, etc. Vemos en cada momento, en muchas de las parábolas del Señor, la unidad de un pueblo. La semana pasada veíamos en la predicación de Alex que todos estaban reunidos como un solo hombre. Eso es lo que debemos buscar. Ahora, ¿qué nos une, hermanos? ¿Nos une nuestros intereses? ¿Qué nos ha reunido aquí? ¿Nos ha reunido una tristeza, una aflicción? Nos ha reunido el Señor Jesucristo. Y ese debe ser el centro, el Señor Jesucristo, su señorío. Entonces, debemos buscar la unidad, hermanos. Y la palabra es clara. Juan 17:23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Unidad. Unidad. Debemos buscar la unidad siendo miembros de la iglesia. Iglesia local. Ahora vamos a iglesia local. Concepto de iglesia local. La autoridad de la iglesia moldea los aspectos familiares de la vida de la iglesia, los aspectos del cuerpo de la vida de la iglesia y todos los demás aspectos. Entonces, ¿de qué se encarga la iglesia local? De la vida de la iglesia y de los aspectos de este cuerpo de vida, de todos los aspectos de ella. Ahora, somos parte del reino de Cristo, hermanos, y esto implica necesariamente que somos una nación escogida, somos una nación dentro de otra nación, ¿cierto? Dentro de Chile somos una nación que ha sido redimida por la sangre de Cristo, y eso lo dice la palabra, 1 de Pedro 2:9, si lo puede leer, esposa. Mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto nos dice que somos un pueblo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, algo que conversábamos el viernes y que me hizo reflexionar Juan Pablo, que lo dijo y después lo pensé en mi casa, al mismo tiempo somos extranjeros, ¿cierto? Somos peregrinos, ¿no? Dentro de una nación. Entonces, hermanos, ahí nace un concepto sumamente importante. Una embajada de Cristo. Somos una embajada de Cristo aquí en la tierra. La iglesia local, una embajada del reino de Cristo. ¿Qué es una embajada? Es una institución que representa a una nación dentro de otra nación. Declara los intereses de su nación natal a la nación que los acoge y protege a los ciudadanos de la nación natal que viven en la nación que los acoge. Entonces, yo voy a Chipre. ¿Ya? Voy a Chipre y tengo problemas. Tengo algún problema y me dicen los de Chipre. ¿Cómo se dice, Alex? Chipriotas. ¿Ah? Chipriotas. Chipriotas. Los chipriotas me dicen, ¿tú de qué nacionalidad eres? Yo soy chileno, pero si yo le digo yo soy chileno, no me van a creer, porque no hay nadie que respalde la información que yo estoy dando. Entonces, ¿a dónde voy? A la embajada. Y la embajada dice, sí, Pablo Elías Navarrete Contreras es chileno. Y lo confirma. Pero el punto es que esa embajada a mí no me hace chileno, pero sí confirma que soy chileno, confirma mi nacionalidad y protege mis intereses. Entonces, es súper interesante eso, la iglesia local, una embajada aquí, en la tierra. Y todos decimos, sí, esa persona representa a Cristo. Entonces, una embajada no me declara de una cierta nacionalidad, pero sí la confirma. Sí la confirma. Entonces, representa el cuerpo completo de las personas bajo el señorío de Cristo, la iglesia local, que se reunirá al final de la historia. ¿Ya? Nosotros sabemos que hay un reino que es futuro, hermanos. Pero ese reino aún ahí, aquí se está desarrollando. Aquí está el reino de Cristo, está presente. Concepto importante número 3.
Una iglesia local es una verdadera embajada establecida en el presente que representa el reino futuro de Cristo y su iglesia universal. Ser miembro de la iglesia significa ser la iglesia, al menos una parte de ella. Tú eres la iglesia, hermano. Yo soy la iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte de este cuerpo. Si somos miembros, hermano, sí o sí vas a tener que someterte a la iglesia. No unirte simplemente, no visitar la iglesia, sino someterte a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios instituyó esto. Él lo instituyó. Y la Biblia nos dice, someteos los unos a los otros, lo vimos la semana pasada. Debemos someternos a la iglesia. El miembro de la iglesia es la persona que ha sido reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. Supervisarlos. Esto es extraño. ¿Cómo es posible que un cristiano supervise a otros creyentes si eso lo deben hacer los pastores? Y hermanos, yo estoy buscando ayer en internet y me encontré un artículo súper interesante, lo publiqué. Parece que nadie lo vio, pero no importa porque lo publiqué oficialmente y no lo publiqué al grupo. Pero 40 cosas de ser parte de una iglesia local, un archivo. Y fíjense, voy a leer 10 nomás, cortitos. Estimularlos unos a los otros al hacer buenas obras. Confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Edificarnos los unos a los otros. Ser de una misma mente que los otros. Alentarnos los unos a los otros a la luz de la muerte. Emplear sus dones espirituales en el servicio a otros. Orar los unos por los otros. Amarnos los unos a los otros. Estar en paz los unos por los otros. Animarse los unos a los otros. Saludados los unos a los otros. No se convierta en irritación ni envidia los unos a los otros. Ser benignos, etc. Ya. Son 40. Y todos con base bíblica. Lo voy a publicar. Pero una pregunta sobre ¿cómo hacemos eso sin ser miembro de una iglesia? ¿Cómo obedecer a ese llamado de Dios sin ser miembro de una iglesia? Porque es imposible que yo le diga a Esteban, ¿sabes qué, hermano? Yo te voy a confesar un pecado si es que yo no tengo comunión con él. Si es que yo no lo conozco. Si realmente no conozco a su esposa, a sus hijos. O hermano Víctor, hermano, ¿sabe que lo he visto mal? ¿Qué le pasa? Y me dice, no me pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Porque no me preocupo de él. Porque no hay amor. ¿Cómo obedecemos a los llamados de Dios, hermanos? Porque somos una familia. Somos una familia, como lo declara la palabra. Entonces es imposible obedecer al llamado de Dios sin ser miembro de una iglesia. Sin ser miembro de una iglesia local. Los miembros no se unen a la iglesia. Concepto importante número 5. Sino que se someten a ellas. Nos sometemos a la iglesia. Nos sometemos a este cuerpo. Escoge al Padre y al Hijo y tendrás que escoger a todas las familias. Ya lo había dicho antes. Y otra analogía importante, hermanos, que hace Jonathan Lehman en su libro. Ser miembro es como estar casado. ¿Por qué? Porque cuando yo me caso hay un pacto detrás. Yo tengo responsabilidades con mi esposa. Tengo responsabilidades y privilegios. No ser miembro es como estar en convivencia. ¿Por qué? Porque gozo de todos los beneficios, pero no hay ninguna responsabilidad detrás. No hay ningún pacto detrás. No hay nada. Eso es lo importante, es coquetear. Hay un libro de Joshua Harris muy bueno que se llama No coquetees con la iglesia. Deja de coquetear con la iglesia, que se llama específicamente. Es muy bueno y habla de todos estos conceptos también. Ojalá lo puedan leer. Algunos comentarios. Sugel Michelin nos dice, decir que somos cristianos y no ser parte de una iglesia local es una total contradicción de términos. Total contradicción. ¿Soy cristiano? ¿Pero dónde te reúnes tú? No, en ningún lado. Es una contradicción total. Porque tú estás diciendo, yo soy cristiano, yo sigo al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos unirnos a una iglesia, ser parte de una iglesia, someternos los unos a los otros. La iglesia es la única institución que el Señor estableció y prometió bendecir. ¿Por qué alguien que dice amar al Señor querría distanciarse de su pueblo? John MacArthur. ¿Cómo es posible decir, yo amo al Señor, pero no quiero nada con esta gente? No quiero nada con esta gente. No quiero nada con ellos.
Es imposible. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Jesse Johnson, el autor de las 40 cosas para considerar dentro de una iglesia local. Si ser cristiano no significa nada más que tomar una decisión acerca de Jesucristo, nada de lo que dice la Escritura es importante. Pero si ser cristiano significa entrar en un mundo que altere la vida, donde Dios desea tu santificación y te da los medios para crecer y los mandamientos a seguir, entonces es simplemente imposible hacerlo fuera del contexto de una iglesia local. Es imposible vivir la vida cristiana fuera de una iglesia local, hermano. Imposible. Pero hermano, ¿cómo lo hacen aquellas personas que están en persecución? ¿Cómo lo hacen los hermanos que están en China, en la iglesia subterránea? ¿Cómo lo hacen los hermanos de Arabia? Son iglesias locales, si se dan cuenta. Porque ellos se reúnen. Finalmente se reúnen y ellos ni siquiera han sido miembros de la iglesia de forma voluntaria, sino que por causa de la persecución, sino que por causa del Señor Jesucristo. Eso deberíamos meditarlo. Y bajo esa meditación, la iglesia local es una amenaza. Es una amenaza al Estado. ¿Por qué? Porque nosotros existimos ¿por quién dijimos al principio? Por causa del Señor Jesucristo, no por causa del Estado. Hay un ejemplo muy importante de un cristiano que se llamaba Sanctus. Y bueno, fue perseguido, lo capturaron. Y fíjense lo que dice acerca de él, la historia. Permaneció ante sus acusadores con tal resolución que ni siquiera les dijo su propio nombre, su raza, su lugar de nacimiento o si era esclavo o libre. Él respondió simplemente en latín a todas las preguntas de la misma manera. Soy cristiano. Soy un creyente. Yo me identifico con la nación de Cristo, con ninguna otra más. Entonces nosotros tenemos aquí en Chile libertad, hermanos. Pensemos en eso, meditemos en eso. No hemos sufrido persecución por causa de Cristo. Pero hay otros hermanos que ahora en la actualidad no se pueden reunir en forma pública, pero aún así son iglesia local. Y ellos probablemente viven en la vida cristiana mucho más apasionadamente y de una forma mucho más obediente que nosotros. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que han padecido por ser miembros de la iglesia no fue por una membresía voluntaria, sino por costo de seguir a su Señor, de seguir a Cristo. Resumiendo, hermanos, la autoridad es de nuestro Señor. Por esa causa existimos. Por esa causa hemos sido reunidos bajo su Espíritu Santo. Somos su embajada. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra, hermano. Tú tienes esa responsabilidad en tu trabajo, en tu diario andar, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre. Tú representas a Cristo. Si tú dices ser cristiano, tú representas a Cristo. Y si somos realmente una embajada, confirmamos a los que son de Cristo. No los hacemos cristianos, pero sí los confirmamos, los moldeamos como iglesia. Y esa autoridad, la misma autoridad que el Señor tiene, define, hermanos, a la iglesia local y la membresía. Él define lo que es la iglesia local y la membresía. Ahora dejo abierto para cualquier duda, pregunta o comentario. La esposa. Yo tengo un comentario. A lo mejor es súper trivial, pero igual que hacer. Si nosotros somos embajadores de Cristo, o sea, nosotros podemos reconocer rápidamente a una persona que es de afuera, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo conocí a Pablo en la universidad, al tiro supe que no era de Santiago, porque hablaba como chilote. Entonces nosotros al tiro, de hecho los compañeros al tiro lo reconocimos y le decíamos el chilote. No sé, pues cuando todos conocimos a John Covey, inmediatamente supimos que él era gringo. Entonces animarlos también, porque esa impresión deberíamos darle a la gente, o sea, que ellos nos reconozcan como embajadores de otro lugar, que no pertenecemos a esta nación, sino que somos de otra parte.
sea, eso me recuerda, por ejemplo, a Pedro, cuando dijeron, pero si tú hablas como los discípulos de Cristo, como el Señor. ¿Por qué? Porque era diferente. ¿Por qué era diferente? Así de simple, porque el Señor lo había cambiado. Y después, bueno, él pecó y dijo grosería y traicionó al Señor. Pero si nosotros meditamos en eso, él había cambiado. El Señor lo estaba transformando. O sea, yo creo que enfatizando más esa parte que dice que más que unirnos a una iglesia, tenemos que someternos a una iglesia. Porque la iglesia en ese sentido es distinta a la simple suma de cada uno de los que la componen. Es una autoridad que la instituyó Cristo. Y que es Cristo en la tierra. La iglesia, si alguien quiere ver cómo es Cristo, tiene que ver a la iglesia. Exacto. Eso es la parte de ser embajador. Entonces, eso que más que someternos, o sea, más que unirnos, simplemente así como ya, quiero unirme o no, es me someto o no a Cristo. Si me someto a Cristo, con eso viene también el someterse a su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Fred. Sí, agregar algo a lo que dijo el hermano, hay el texto Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí deja claro que es su iglesia y ahí nosotros estamos centrados en Y recordemos qué es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia, cómo la define. La define como columna y baluarte de la verdad. Entonces, si yo veo a un cristiano, yo debo decir que es columna y baluarte de la verdad. Es un pilar de la iglesia. Súper buena la clase. Es interesante porque, de acuerdo a lo que tú has planteado, muchas veces nosotros y la mayoría de la gente tenemos nuestra percepción de la vida y tenemos sueños, tenemos metas, tenemos ideales, cosas que queremos alcanzar. Y en un sentido, como buen cristiano, buscamos una iglesia porque queremos juntarnos con gente buena. Claro. Y queremos confirmar o que de alguna manera el Señor confirme que lo que nosotros anhelamos y esperamos de la vida es lo correcto y Él va a bendecirnos en esto. Pero esto cambia todo el esquema, porque si el Señor es supremo, gobernante, y nosotros siervos y embajadores, nuestras prioridades ya no están determinadas por nuestros propios anhelos, nuestras metas tampoco, y por lo tanto nuestros planes menos. Y la verdad es que en alguna medida Dios tiene determinado incluso cómo vamos a morir, cómo vamos a vivir. Y eso implica un cambio radical en todo, porque nuestra agenda gira en torno a nosotros, en torno a mi familia carnal, digámoslo así, en torno a mis anhelos, o está sometida a la membresía de una iglesia. Entonces es súper radical este enfoque. Sí, tan radical que uno finalmente va a concluir, si uno realmente ama la palabra, va a concluir que es probable que nosotros vamos a tener que sacrificar muchas veces nuestra familia carnal por la iglesia. O sea, en el buen sentido de la palabra sacrificar. O sea, acá es donde está la familia del Señor. Aquí es donde está la familia de Cristo. Y es el vínculo más grande que tenemos. Más grande que nuestro vínculo sanguíneo. Más grande que eso. Y realmente decir, sí, aquí está mi familia, acá está la familia de Dios, como dice Efesios 2:19. Es decir, aquí es donde pertenezco. Y de aquí nadie me va a mover, porque acá está mi familia. Y es totalmente revolucionario. Es totalmente revolucionario pensar de esa forma y decir, sí, acá es donde yo pertenezco. Y acá está el lugar donde yo voy a servir
al Señor junto con mis hermanos. No, perdón, si me extiendo un poco del horario, pero interesante también cómo se vincula esto que acabas de enseñar con el Evangelio. Porque Pablo dice en 2 Corintios que él es un embajador de la reconciliación. Exacto, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, él tiene en vista, ¿qué cosa? El reino, ¿cierto? Entonces, el rey podría haber matado a su enemigo, simplemente, haberlo eliminado de un chasquido de sus dedos. Pero él, en vez de eso, le ofrece términos de paz, le impone términos de paz. Entonces, ¿qué hace? Envía a sus embajadores, ¿cierto? Que es la iglesia. Sí. Entonces, la iglesia es la que ofrece los términos de paz de Dios y le dice al mundo qué es lo que Dios impone como sus términos para lograr la paz con ellos, la reconciliación. Entonces, también tenemos que verlo así para el Evangelio, o sea, que nosotros somos embajadores de un reino donde el Señor ofrece paz, pero va a haber un momento que ya se termina ese periodo de misericordia y Él va a juzgar a los rebeldes. Es así. Me recordaste ese texto, lo iba a pronunciar, pero se me olvidó. Y claro, la palabra nos dice que somos embajadores y tenemos el ministerio de la reconciliación. Y incluso la palabra está embajadores, exactamente ahí en la escritura, embajadores del ministerio de la reconciliación. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de cerrar. Alejandro. A mí me llama la atención algo igual, por ejemplo, cuando Pablo, el Señor lo convirtió en Damasco, dice después de los hermanos que lo confirmaron en la fe. Y esta enseñanza igual uno lo ve y uno puede decir, chuta, podría ser algo liviano como sucede en la iglesia, que también hay personas en la iglesia, pero sin esta responsabilidad como parte de la iglesia. Entonces uno ve que realmente se cumplen todas estas cosas que tienen que participar como hijos de Dios, porque como decían varios estudios también, esta enseñanza achica la entrada de la iglesia y agranda la puerta de salida, porque aquí no hay cabida para aquellos que quieran solamente venir indefinidamente a la iglesia, como tú decías, y sin comprometerse con la iglesia. Claro. Entonces igual es algo serio, porque el hecho de que hayan confirmado a Pablo, o sea, es como que esto es la vida cristiana, esta es la iglesia. Entonces por eso es que, o sea, igual uno no lo ve esta enseñanza, porque para nosotros igual es como bien revelador, y en realidad esto es lo que uno tiene que presentarle a aquellos que quieran añadirse a la iglesia. Sí. ¿Alguien más? ¿Saben? Sí, porque o sea, con respecto a lo que decía Alejandro, te hace cuestionar también yo la semana leía una de las cosas que habían publicado, de que el estar indefinidamente en una iglesia como visitante te hace igual cuestionarte si de verdad eres o eres una persona cristiana o no, al no someterte a la iglesia y al no estar comprometido con la iglesia. Claro, hay mucha gente que llega a la iglesia y dice, bueno, está esa persona que está ahí indefinidamente y no dice nada. Y hay otro tipo de gente que dice, yo quiero trabajar. Yo quiero llegar a la iglesia y quiero trabajar, quiero actividades, quiero cosas. Pero aún así ese concepto es errado, porque tampoco tienen en su mente qué significa ser miembro de la iglesia. Solamente quieren actividades, quieren participar de actividades, quieren convivir. Pero nada más, eso es todo. Esa es la vida cristiana, participar de algo, pertenecer a un grupo, un coro, quizá un grupo de jóvenes, pertenecer a un grupo de personas con intereses comunes, pero no servir, no decir, este es mi hermano y tengo un problema, te confieso mi pecado. No decir, este es mi hermano, necesito consejo, me voy a someter a lo que tú me digas, o a la iglesia, a la congregación. Entonces es totalmente revolucionario. O sea, el cristianismo es totalmente revolucionario en todos los sentidos, la verdad. Así que vamos a cerrar y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque ella cambia, Señor, nuestra forma de pensar. Señor, moldéanos a través de esta iglesia, Señor, que tú estás formando. Moldéanos, Padre. Confirma, Señor, nuestra fe. Que podamos crecer, Señor, en gracia, en virtudes, en nuestros dones, Padre. Que esos dones que tú has dado, Señor, sean dispuestos, Padre, para el servicio de otros, para el servicio tuyo, no, Señor, para nuestras propias ganancias,
Señor, enséñanos a amar. Señor, enséñanos a amarnos los unos a los otros. Ahora podemos entender en una mayor dimensión, Señor, el mandamiento, amarnos los unos a los otros como tú, Señor, nos has amado. Padre, que el mundo vea, Señor, que el mundo vea que tú eres real a través de nuestras vidas. Que el mundo vea, Señor, que tu evangelio, Señor, realmente cambia a través de nuestras vidas, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.